la noche en Mirador Electoral. Revelaremos los resultados de la encuesta de precandidatos a diputados de la provincia de Santiago. ¿Quién ganó o perdió? No se lo pierda. Mirador Electoral, hoy, desde las 10 de la noche, solo por Teleuniverso, la imagen sin fronteras. Repasando. Repasando. Estamos de regreso, esto es Repasando por Teleuniverso, Canal 29 y Luna TV, Canal 53. Esta es la edición 633, que corresponde a este domingo 24 de septiembre 2023. Repasando, producción de Bemar Televisión. Vamos con la fecha para recordar, la fecha para recordar. Ahí está la fecha para recordar. 24 de septiembre de 1970, 24 de septiembre 2023, 53 años del vil asesinato de Amin Abel Hasbún, 53 años del asesinato de un joven preclaro y que 53 años después de su asesinato sigue siendo un ejemplo como estudiante, como dominicano, como ciudadano, como un hombre de principio, de ver tranquilidad y un ejemplo que sigue vivo. Amin Abel Hasbún. Ahí está, 53 años. Increíble, sigue en la memoria. Y cada día que vemos el deterioro, el camino que toman nuestros jóvenes, levantamos la figura de Amin, un ejemplo sin ningún tropiezo, un revolucionario limpio, ejemplar, en lo personal, en lo familiar, como estudiante, como dirigente. Abandonó la Facultad de Ingeniería para dedicarse a impulsar sus ideales. Lo mataron vilmente. La familia, regularmente a los perseguidos políticos, el señuelo es la familia, hasta los mafiosos, porque a Pablo Escobar lo ubicaron por estar hablando con el hijo que cumplía años. A Amin lo apresaron, tenía semanas que no veía a su familia, sobre todo a su esposa que estaba embarazada, y fue a dormir y en la mañanita lo agarraron en el apartamento y bajando los escalones, un maldito policía le dio un tiro en la cabeza. ¿Ustedes saben con qué? Con nada más y nada menos que un proyectil 45. Eso era para que no tuviera la más mínima posibilidad de sobrevivir. No es que pataleó, trató, se puso de malcriado, quiso enfrentar a la policía. No. Bajando la escalera del segundo nivel de su casa, de su apartamento, en las escaleras, un tiro en la cabeza. ¿Y con qué arma? Es que le dan un tiro con una 45, donde se lo den. Es un tiro mortal por naturaleza, y más en la cabeza. Muerto en segundo ahí, Amin Abel Hasbún. Por eso es que la producción titula Vil, porque fue eso, un vil asesinato. Esas son las manchas, las sombras de Joaquín Balaguer y sus incontrolables. Ahí está la fecha. Vámonos de inmediato entonces, vamos a repasar este dato. Miren, escuché ahí a un amigo de la comunicación, no en este canal, que decía que
Yo me siento muy mal y reacciono con cierta violencia verbal cuando yo oigo a alguien decir, solo aquí en República Dominicana, o sea, nosotros somos el rabo de la vaca, nosotros somos lo peor, solo aquí se suceden cosas, no hay otra parte del planeta que pueda suceder cosas que suceden en República Dominicana. Y oí a un amigo comunicador, no es amigo, por lo menos relaciones, decir que solo nosotros en República Dominicana, por un chin de agua, estamos al borde de una guerra con Haití. ¿Qué guerra con Haití? Haití tiene ejército, Haití tiene fuerza para pelear con República Dominicana para un enfrentamiento armado. Para darse un enfrentamiento, una guerra, tienen que haber dos partes, aunque sea con espada de palo. Eso no es caso. Por un chin de agua. Entonces, para responderle y orientar, porque repasando no es solamente titulares y análisis noticioso, es también orientación. Vámonos con el dato, vámonos con el dato, vámonos con el dato. Los Altos del Golán. Los Altos del Golán. Los Altos del Golán es una meseta que está entre el Líbano, Jordania e Israel, que pertenece a Siria. Es una meseta de 1.800 kilómetros, oiga bien, una mesetica de 1.800 kilómetros, de los cuales Israel tiene ocupado 1.200 kilómetros tiene Israel ocupado. ¿Cuándo ocupó Israel esa meseta que está entre la frontera de Israel, Jordania y que pertenece a Siria? También hace frontera con el Líbano. Lo ocupó en la Guerra de los 6 días, en 1967 lo ocupó. Y la retuvo en la Guerra del Yom Kippur, en 1973. La Guerra de los 6 días la inició Israel contra Egipto, Siria y Jordania. Y la Guerra del Yom Kippur fue una respuesta a la Guerra de los 6 días que la patrocinó y la ejecutó Egipto, porque en la Guerra de los 6 días del 67, Israel había ocupado el Sinaí, que era territorio de Egipto, y los Altos del Golán, entre otros, pero vino y permaneció en el Sinaí y en los Altos del Golán. Entonces, en la Guerra del Yom Kippur, que es el día más sagrado para los israelíes, para los judíos, vino Egipto y produjo una invasión, un ataque. Cuando estaban orando en el Yom Kippur, los reservistas en su casa, ¡pam! Y vino Egipto y produjo la guerra y recuperó el Sinaí. Pero Israel mantuvo la ocupación en la meseta de los Altos del Golán. Los Altos del Golán tienen una posición estratégica porque desde los Altos del Golán se puede disparar, cañonear el norte de Israel. Pero esa no es la razón fundamental de la ocupación de Israel que los Altos del Golán. ¿Ustedes saben cuál es la razón de que de 1967 Israel mantiene 1.200 kilómetros de 1.800 de la meseta de los Altos del Golán, que la ONU lo declaró como territorio ocupado y Siria lo reclama? Israel no lo ha anexado, pero lo tiene incluido en su división geográfica política de Israel.
Y hoy día hay cientos de israelíes en los altos del Golán, cientos de agricultores israelíes produciendo los altos del Golán, cuya nacionalidad israelí lo tienen los que habitaban los altos del Golán. Pero cuando Israel lo ocupó en el 67, más del 80% se fue y migró de sirio. Queda un 20% sirio, de lo cual un 40% se ha hecho ciudadano israelí. Pero ese no es el tema. Ni es tampoco por situaciones estratégicas militares que Israel mantiene la ocupación en 1.200 kilómetros de los altos del Golán. ¿Usted sabe por qué es la razón fundamental de esa ocupación de Israel? Porque en los altos del Golán nace el río Jordán. Y ese río suple a Israel entre un 13 y un 33% del agua que consume el Estado israelí. O sea que la ocupación de los altos del Golán es por el agua, porque Israel tiene el temor de que Siria haga una represa allá arriba y le quite el agua, porque cuando el Jordán baja de los altos del Golán y llega a territorio israelí, Israel se suple del 13 al 33% del agua, cuyo porcentaje del río Jordán, por venir de la meseta del Golán, es agua pura, pura, sin contaminación. Y esa agua la dedica a Israel exclusivamente para potabilizarla y que sea de consumo humano de su población. Y hay un conflicto por agua, y no una cosita, no, una ocupación militar de los altos del Golán. Pero ese no es el caso. Gaddafi tuvo un grave problema en Libia con sus vecinos. ¿Por qué? Porque Trípoli, que es la capital de Libia, no tenía agua para abastecer la población, era un problema. ¿Y qué hizo Gaddafi? Que hizo un río artificial y del desierto trajo, en aquella época, en los años 70, invirtió más de 5.000 millones de dólares para canalizar un río artificial y traer del desierto a Trípoli agua para los habitantes de Trípoli, de la capital de Libia. Y eso le trajo problemas con su vecino porque le quitó caudal a ríos que pasaban por Libia, pero que llegaban a otras naciones. Así que déjese de eso, mi amigo, que por el agua ha habido guerra en la humanidad. Y ese conflicto no es por un chin de agua, no. Es que esa agua del masacre contribuye a producir el 11% del arroz que consume este país, que se produce y se cosecha entre Dajabón y Loma de Cabrera y Montecristi. Y es con la agüita, como dice usted, amigo, de ese río Dajabón, que se cultiva ese arroz y otros productos agrícolas de consumo masivo de este pueblo, como los plátanos de la línea, como guineo. Entonces no es un problema de una agüita, es un problema no solamente de agua, sino de soberanía. Así que no digan, una agüita, una confrontación, que ese no es el caso. Los altos del Golán, que son territorio integral de Siria, están ocupados desde el 67 militarmente por Israel, por agua, por el 13 al 33% del agua del río Jordán que suple a Israel. Investiguen antes de estar diciendo y minimizando esta digna nación. Vámonos con este tema, miren. El Tribunal Constitucional, en diciembre de 2023, mire, esos 5 magistrados salen
del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, que lo preside, Díaz Filpo, que es el primer sustituto del presidente, Lino Vázquez, Justo Pedro Castellano y el santiaguense o santiaguero Víctor Castellanos Pisano. Esos 5 salen en diciembre. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Que bajo la presidencia de Luis Abinader habrá Consejo de la Magistratura y allá entonces se elegirán 5 del Tribunal Constitucional. Eso está fácil, eso. 1 para la Fuerza del Pueblo, 1 para el PLD, 1 para la sociedad civil y 2 para Luis y el PRM. Pero no decía, olvídese de eso. Después de la experiencia de la Cámara de Cuentas, que es un cuento, ya eso se acabó, de que no es político. Esos que están ahí fueron electos por razones políticas. Mi amigo Díaz Filpo lo puso Miguel Vargas Maldonado por el PRD. Milton Ray Guevara, que ha dignificado ese tribunal, que lo ha colocado en la posición señera que está, que es un tribunal respetado y apreciado por la población y por el sector jurídico del país. ¿Quién llevó a ese ahí? El peñagomismo empresarial. Los empresarios de este país, con Alejandro Grullón a la cabeza. Y los otros usted lo busca. Y Justo Pedro Castellano. Esa fue la cuota del PLD. Y así cada uno fue impulsado por un sector. Cada uno de esos que salen en diciembre de 23 tiene un padrino político, económico, de los poderes fácticos, de la embajada, de quien sea, y la sustitución de los 5. Por mucha vuelta que le den y mucha escaramuza que hagan, y mucha independencia, al final el poder político es el que decide, porque es así. No aquí, no, en cualquier parte del mundo. ¿Por qué en México hay una lucha de Andrés Manuel López Obrador contra la alta corte, la Suprema Corte de Justicia mexicana? Por eso, porque el PAN y el PRI fue que lo colocaron ahí de un bombardeo. ¿Y qué crisis hay en España? Que hace años que el Poder Judicial Superior de España cumplió su mandato y sigue ahí, porque el Partido Popular y el PSOE no se ponen de acuerdo, porque es en el Congreso que hay que ponerse de acuerdo, y se necesita un número determinado de diputados para nombrarlo, y entonces esa mayoría, para hacer esa mayoría, se requiere un acuerdo entre el PP y el PSOE, y no se ponen de acuerdo. ¿Y por qué no se ponen de acuerdo? Porque los actuales miembros del Consejo Superior de Justicia Española se nombró en el gobierno de Mariano Rajoy, cuando gobernaba el PP, y tiene mayoría ahí de conservadores. Pero ahora con el PSOE, con el Partido Socialista en el poder, tiene que equilibrar eso y prefiere crear la crisis para que sigan los que están. Política. Entonces aquí va a ser diferente. O esa Junta Central Electoral y esa Cámara de Cuentas no fue una decisión política. Cada quien no tiene su padrino. O Leonel Fernández no tiene una miembro de la Junta Central Electoral. Y no tienen una en la Cámara. Y el PRM no tiene. No voy a dar nombre, pero es así. Entonces, estos 5 que se van en diciembre, su sustituto no va a ser diferente. Ahí está. Una vez en el gobierno de Antonio Guzmán, Peña Gómez dijo que no volvía al palacio, porque de que habían apretos, reeleccionistas, y dijo Peña Gómez una frase que es parte de el recuerdo de la historia política contemporánea dominicana.
Dijo Peña Gómez para justificar, entre otras cosas, que no volvía al Palacio en el gobierno de Antonio Guzmán, como al inicio del tercer año, finales del segundo, dijo que en el Palacio Nacional rondaba el fantasma de Trujillo. Y no es en el Palacio Nacional, es en la sociedad dominicana, a todos los niveles. Y todavía aquí hay reducto de personajes del trujillismo. Figuras relevantes, Balaguer, hasta que se murió, era un exponente de Trujillo, y todavía quedan. Y los descendientes quedan. Eso es así. Pero es su jefe de la Fuerza Aérea Dominicana, un militar digno, capaz, honorable, transparente, serio, con una carrera que yo espero que llegue más alto. El subjefe de la Fuerza Aérea Dominicana, que yo lo vi crecer a ese muchacho. Un hombre serio, un militar preparado. Es el nieto de Ludovino Fernández. O sea, pero ahí anda un nieto de Trujillo pretendiendo aspirar y es líder de un partido reconocido. O sea, el trujillismo está presente en la sociedad dominicana. Todavía aquí el jefe. Entonces, esto es una muestra de que el trujillismo está en el Palacio Nacional. No en el gobierno de Luis, ni que Luis lo ejerce, no. El vestigio queda. Póngalo ahí, véalo ahí el trujillismo. Vea, usted ve esa silla a la derecha. Esa silla es la del presidente de la República que se sienta ahí. Como Luis no estaba, esa era la reunión para aprobar el presupuesto de 2024. Como el presidente no estaba, ¿quién está presidiendo ahí? La honorable, eficiente Raquel Peña, vicepresidenta constitucional. ¿Dónde debió sentarse ella? En la silla del presidente. O quité esa silla de ahí y dejarla a ella. Pero la dejan vacía ahí, porque en la silla del jefe no se puede sentar nadie. Y la dejan vacía ahí como una muestra de que ahí está Luis, ahí está el jefe del Estado. Ese es el lugar del jefe del Estado. Él no está físicamente, pero está presente aquí. Es una práctica trujillista. Mírenlo ahí. Eso es un hecho de que el fantasma de Trujillo, la práctica trujillista, se mantienen no en el gobierno de Luis Abinader, imposible, sino en la práctica, en las costumbres. La silla del jefe no se puede ocupar, esa es la silla del jefe. Véalo ahí, véalo. Pero si Luis no está ahí, ¿quién es que tiene que sentarse ahí? La vice. Pero está bien. Pero quiten esa silla de ahí, póngala en ella en medio, porque Luis no está aquí. Y ella es que sustituye a Luis en virtud de la Constitución en su ausencia. Y Luis estaba, el presidente estaba en un viaje de Estado para la ONU. ¿Quién era la ejecutiva y estaba al mando en el territorio nacional? Doña Raquel como vicepresidenta. Entonces, ella era que tenía que presidir como presidió el Consejo de Gobierno para aprobar el presupuesto, digo el anteproyecto, no el presupuesto, el anteproyecto de presupuesto, que de acuerdo a la Constitución, el gobierno habrá de mandar al Congreso Nacional. Entonces esa silla, como Luis no estaba, esa silla había que quitarla de ahí y ella en el centro presidir como presidió. No, pero hay que poner la silla ahí porque esa es la silla del jefe, para que se sepa que el jefe está ahí. Y no es por Luis el que estuviera ahí. Miren, eso es tan grave en el gobierno de mi amigo Hipólito Mejía y en los gobiernos de Leonel. Para donde ellos se trasladaban a una actividad, andaban con una silla en un vehículo, la silla presidencial. Para Jabón allá va la silla y se la ponían la silla presidencial, para que se sentara en la silla del jefe. Y una actividad en Pedernales, allá iba la silla, cuando Hipólito y Leonel. Danilo quitó esa pendejada. Danilo se sentaba donde fuera, se sentaba.
Pero Hipólito y Balaguer ni hablar. Es una práctica trujillita balaguerita, que a todas las actividades había que llevar la silla presidencial. Esa que está ahí, esa que está ahí, esa que está ahí. Esa que está ahí. La llevaban para arriba y para abajo como un trofeo y a toda la actividad. Entonces, Peña Gómez tenía razón. El fantasma de Trujillo en práctica, en costumbre, no solamente sigue en el Palacio Nacional, sigue en la sociedad dominicana, y esa caballá, ese detalle, lo demuestra, porque eso demuestra que es una práctica trujillista. Bien, aunque hay un spot, quiero recordarle que esta noche a las 10 en Mirador Electoral, David Durán y Marco Martínez, que hicimos esa edición, porque la amiga y compañera Sagrario Gómez estaba de viaje para el exterior, y llegó muy tarde y no pudo participar en el programa de hoy, que por su complicidad, por su atrevimiento y riesgo, decidimos grabarlo para que uno de los afectados no se le ocurriera salir para el canal y uno tener una controversia. Esa es la encuesta oficial del PRM, la que hizo el PRM para determinar en la provincia de Santiago cuáles son sus candidatos a diputados, y aprovechó para medir a los posibles contendores del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Por eso cuando ustedes vean a Mirador, van a ver ahí medido los PRMistas y medido lo del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Y van a haber medido gente que no aspiran, pero lo midieron. Y gente como Demóstenes Martínez, que va de senador, pero en la 2 lo midían como diputado. Eso no es vinculante ni a lo de la Fuerza del Pueblo ni a lo del PLD, pero sí es vinculante a lo del PRM. Y ustedes se van a topar con sorpresa, como figuras que se creían todopoderosas por el gobierno, por los cargos, por los funcionarios que lo apoyaban. Se lo llevó el río. Y como un desconocido para Santiago de Navarrete vino y se colocó arriba, compadre, y desplazó a figura. Y como recién llegado al PRM, y 100 así ve, y subieron. Y cómo los encuestados le pasaron la guillotina a la mayoría de los funcionarios. Mientras más poderoso, más le pasaron la guillotina. De Corazán, de Aduana, de allí, de aquí, de para allá, de para acá. ¿Cómo ustedes se van a dar cuenta que las boletas de los partidos en la circunscripción 1 da pena, no es competitiva de ninguno? Si no meten a figuras que fueron medidas, que no se inscribían ni están aspirando a diputados. Como la boleta del PRM luce invencible en la 3. Y como mujeres que lo que tienen es apellido de hombre político sobresaliente, salen al cielo, y como otros salen, tanto en la 1, en la 2 y en la 3, los encuestados le dieron por la cabeza a los funcionarios. Ahí no vale de que Hito Bisonó me está padrinando, que el Ministerio de Industria y Comercio impime. Ahí no vale que soy jefe y todo amo de Corazán y que me apoya la gobernadora, el presidente del partido, el secretario general. Listo, listo, listo.
Listo. Y como gente que dirigen instituciones de servicio, como un hospital, le pasaron la guillotina. El pueblo que fue encuestado le pasó la guillotina. Les la pasaron. Y cómo la población votante sabe ver y al final le cobra a los que se portan mal, a los que quieren lo ajeno, a los que han armado lío, a los que tienen cuentas pendientes con la justicia moral y material. El pueblo es sabio. Se lo pusieron ahí a este lío de tierra, a este lío de jeringuilla. Listo. Programa interesante. El PRM el 3 de octubre es que va a abrir los sobres de la encuesta y nosotros esta noche en Mirador Electoral por Teleuniverso Canal 29 y Luna TV Canal 53 lo abrimos adelantadamente porque es la encuesta oficial. ¿Cómo la conseguimos? La conseguimos. Y no solo que la conseguimos, que nos atrevimos responsablemente darla a conocer. Vamos a la pausa. La edición 633 de Repasando regresa de inmediato. Repasando. 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 Hoy a las 10 de la noche en Mirador Electoral revelaremos los resultados de la encuesta de precandidatos a diputados